Muy buenas a todos y supongo que habré llamado la atención de alguno de vosotros, alguno porque dice, ostras, ¿cómo puedo invertir en los fondos buitre? Porque ganarán muchísimo dinero y de esta manera, con poco dinero, igual yo también me puedo beneficiar y otros que igual entráis aquí pues a raguear y a decir eh, que está muy mal hacer esto y todo eso, ¿vale? Yo simplemente estoy haciendo este vídeo para exponeros una realidad y a partir de ahí cada uno que haga lo que crea conveniente y que juzgue por sí mismo, ¿vale? Porque el tema este de los fondos buitre en España, que grandes empresas compran un montón de viviendas y manipulan los precios en el mercado, que tienen vivienda vacía sin alquilar y demás, pues bueno, vamos a intentar llegar al fondo de la cuestión y al fin y al cabo las SOCIMIs tenéis que saber que la mayoría de ellas cotizan en bolsa, están reguladas por los reguladores y por lo tanto tienen que ser transparentes con sus números y también pues tú mismo puedes probablemente acceder a muchos de estos fondos buitre, ¿no? Y además con bastante poco dinero, con 100, 200, 300 euros podrías ser parte de este fondo buitre y ganar muchísimo dinero. Así que he decidido buscar lo que viene a ser los fondos buitre, que se llaman, ¿no? Los famosos fondos buitre en España, que no son otra cosa que SOCIMIs. El nombre real son SOCIMIs y vamos a ver qué es una SOCIMI y realmente vamos a ver unas cuantas SOCIMIs y cuánto dinero se puede ganar con ellas y todas estas cosas, ¿no? Las SOCIMIs, también conocidas como Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, es una forma de invertir en el mercado inmobiliario sin tener que comprar casa. La SOCIMI ha tenido una expansión inimaginable en los últimos años en España por la accesibilidad, ya que no es necesario mucho dinero para invertir en ellas. Como he dicho, podéis invertir en ellas. Desde 2013 se han creado un total de 122 y tal. Bueno, ¿qué es una SOCIMI? El resultado para adaptar la normativa europea aplicable a los REIT. Esto, ¿vale? Las SOCIMIs, diréis, ¿esto es solo una cosa española? No, esto está por todo el mundo. Este tipo de estructura para invertir en mercado inmobiliario está en absolutamente todo el mundo. Puedes invertir en mercado inmobiliario de Estados Unidos, puedes invertir en mercado inmobiliario de Australia, de Singapur, puedes invertir además en hospitales, puedes invertir en un montón de tipos diferentes de mercados inmobiliarios especializados y lo puedes hacer a través de esos fondos buitre que hacen llamar a algunos, ¿no? Y esto es la versión española del vehículo de inversión inmobiliario muy popular en el mundo. Ok. Lo que tenemos que tener en cuenta que las características principales son las siguientes, ¿vale? Es el objeto de una SOCIMI, en pocas palabras, que se dedica y cuál es su principal actividad. En este sentido, una SOCIMI se crea para la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana por su arrendamiento. Tengo que deciros que la mayoría de SOCIMIs y de fondos no van a parar a vivienda. Algunos de ellos sí, de hecho vamos a ver algunos de ellos, ¿vale? Y cómo han ido. Y la gran mayoría están destinados a oficinas o centros comerciales y cosas por el estilo. ¿Ok? Así que es algo a aclarar. La gran mayoría no se dedican a la vivienda, sino a edificios grandes, los cuales requieren de una inversión externa y de esa manera pues lo que se hace es alquilar esas oficinas y demás para conseguir esa supuesta rentabilidad. Tendencia de participaciones en capital de otras SOCIMI, tendencia de participación de capital en otras entidades residentes en el territorio español. Vamos a ver estos requisitos, ¿vale? Deberán invertir al menos el 80% del valor del activo es decir, el dinero que cotiza, de lo que viene a ser el dinero de la entidad que cotiza en los mercados, tiene que tener el 80% del valor invertido en bienes inmuebles de naturaleza urbana, terrenos para la promoción de los mismos, participaciones en capital patrimonio de otras entidades que tengan por objeto social de la SOCIMI. Además, el 80% de las rentas deberá provenir de arrendamiento de bienes inmuebles, dividendos o participaciones de procedentes de participaciones. Vale. O sea, es decir, que solo una SOCIMI solo puede haber comprado otra SOCIMI y recibir como dividendos de la otra o repartir dividendos de los alquileres. ¿Ok?
La capital social mínima es de 5 millones de euros. Esto no quiere decir, de hecho, por eso se hacen las SOCIMIs muchas veces, que una persona tenga 5 millones de euros, sino que muchas personas que tienen dinero se juntan para realizar un proyecto. A veces son inversores de 100.000, muchos inversores de 100.000 que intentan recoger o de 20.000 o de 50.000 o de 150.000, que una parte de su patrimonio pues lo ponen ahí, y también pues puede haber personas que tengan 1 millón o 2 y las SOCIMIs pues valgan 40 y al final pues sean a lo mejor entre 8, 5 grandes inversores y luego 300 pequeños o cosas así, ¿no? Luego, la obligación de distribuir los dividendos. Estarán obligadas a distribuir sus dividendos una vez cumplidas las obligaciones mercantiles. Así que prácticamente todos los dividendos tienen que venir de las rentas de esto, y además tiene que repartirse todo. O sea, la empresa no puede quedarse el dividendo para ella, o sea, el alquiler para ella. Tiene que repartir, si no recuerdo mal, entre el 80 y el 90% de lo que gana por alquiler. Por ley se lo tiene que repartir a los accionistas, y la empresa solo se puede quedar un pequeño porcentaje, tanto para mantenerla, que hay sueldos ahí de gente que lo gestiona, ¿vale? Y al fin y al cabo, pues también a lo mejor para después próximas compras, pues si quieren acumular un poco de capital para la señal de otra vivienda, porque muchas veces se compra con deuda y no es que la SOCIMI sea enteramente todo capital. A lo mejor si hay bienes inmuebles por valor de 30 millones o de 25 millones, a lo mejor 15 millones son deuda, porque solo se ha aportado la mitad del capital o un 30% del capital. Disculpad, que hay perros fuera de la oficina. Luego, la fiscalidad, ¿vale? Es gravamen del 0% impuesto de sociedades siempre que se mantenga la actividad durante 3 años. El arrendamiento de inmuebles está con la obligación de tributar al 15% los beneficios no distribuidos. Es decir, que de lo que se queda la empresa paga el 15%, de lo que no se queda la empresa, 0%. Y eso pues es que en una empresa normal habría pagado un 25%. Pero ya os digo, esto no es una cosa de España, esto está por todo el mundo, porque para poder invertir en inmuebles tiene que ser así, ya que las rentabilidades de los inmuebles no son muy altas y realmente estás sacándole un rendimiento de a lo mejor al capital invertido entre un 3 y un 6%, no más. Y por lo tanto es un tipo de actividad diferente y por eso tiene una estructura diferente. Gravamen especial de 19 a impuestos especiales, bonificación del 25% de transmisiones patrimoniales. Y con esto, ¿vale? Ya acabo con este tema. Lo que se hace realmente, las SOCIMIs, los que tienen mucho dinero y todo eso, y realmente crean SOCIMIs, no lo hacen para hacerse más ricos de lo que ya son o ganar muchísimo dinero. No. Lo hacen para proteger su patrimonio e intentar pagar un poco los menos impuestos posibles, que aún así los hay, y todo esto tiene gastos de gestión, y no todas las veces los fondos buitres, y que llamáis muchos de vosotros, o las SOCIMIs, salen bien. Ahora vamos a ver muchos ejemplos de ello. Algunas veces sí que salen bien, o pueden estar saliendo mejor, y otras pues no, porque es una actividad y no es la panacea. Como te he dicho, tú mismo puedes invertir en ello. Luego, hay que tener en cuenta que los dividendos que tributan como rendimiento del capital inmobiliario tienen entre el 19 y el 26 con una retención del 19. Así que no te creas que porque tú te estás invirtiendo o que los que tienen las SOCIMIs al recoger dividendos no pagan. No, lo que pasa es que no se paga 2 veces, que es la barbaridad que ocurre en bolsa. Porque lo que pasa en bolsa es que tú pagas, o sea, la empresa, si una empresa normal gana 100.000, luego hay 20% de impuestos, 25% de impuestos, ¿vale? Luego de este 25 te van a pagar los dividendos y antes de que tú los cobres te quitan otro 19% de retención de WHT. Y después de ese 19% tú pagarás el IRPF sobre el dividendo neto cobrado después de esos 2 impuestos desde que la empresa ha ganado dinero. O sea que desde que la empresa gana dinero hasta que una persona sea el propietario de la empresa o tú como inversor recibes el dividendo neto, se van del 50 a más del 50% de todo lo que se ha ganado. Y esto en las SOCIMIs, lo único que pasa es que ese primer impuesto que se paga no se paga tanto o no se paga. Ese es el impuesto que realmente no se paga.
pero después, al cobrar dividendo, se paga dividendo exactamente igual. ¿Vale? Ahora vamos, que ya hemos visto un poco la estructura, cómo funciona y que es verdad que ahorra dinero en cuanto a lo que viene a ser como actividad de una sociedad, ¿vale? De una empresa. No es que no pagues nada, ¿vale? Porque sí que se paga. Y además, cuando tú recibes dividendos, pues pagas. Y además que cuando compran inmuebles, tienen que desembolsar un 10% al pagar los inmuebles. Porque tienen un gravamen de un 10% de IVA. Así que cuando compran el inmueble, tienen que pagar impuestos igualmente también. Que eso es algo que se ve que algunos no piensan. Cuando compras una vivienda, un gasto es el IVA. Y tienes que, o sea, viene con el precio de la vivienda y no deja de ser un impuesto. Estas son las SOCIMIs, los fondos buitre, que cotizan en España con mayor capitalización, y aquí te dice a qué se dedican. Estos son los más grandes por capitalización, que valen pues 4.100 millones, tal, pero estos son oficinas y locales comerciales, como he dicho. Y de hecho Merlin Properties ha sido una inversión bastante pésima. Que es la SOCIMI más grande de toda España. Si le da a Max, ¿vale? Veis como prácticamente desde aquí, desde 2014 hasta ahora, el retorno es de un menos 5, menos 6%. Dice, nada, pero ¿y los dividendos? Sí, bueno, ni te ha combatido la inflación estos años. ¿Sabes? Porque, y eso si has invertido justo aquí, como se te haya ocurrido invertir, no en el pico, pero aquí, ahora mismo, pues vas un 20% abajo. Si cobras un 3%, porque esto es 3,8% y luego quita el 20% de impuestos, es un 3%, ¿vale? Y de ese 3% neto que vas a cobrar, bueno, más la retención, sí, bueno, más o menos 2,8 o 3%. De ese 3%, en 10 años tienes un 30% neto. Es decir, ¿han pasado 10 años? No, no han pasado 10 años, es que has perdido dinero y todo lo que está invertido aquí. Luego, esto es una opción y luego dices, bueno, y estas de aquí, vamos a buscar viviendas aquí y vemos que son de las más pequeñas. Como os he dicho, los grandes fondos invierten más en oficinas y locales comerciales porque lo que se hace, ¿vale? Es que es algo que no se puede hacer como un inversor pequeño y como son cosas, los locales comerciales, centros comerciales y tal, cuestan tanto dinero, lo que hacen es juntarse mucha gente que tiene dinero, luego lo intentan sacar a bolsa para que más gente que tiene algo de ahorros aporte a ello y entonces acumular mucho capital para realizar esos proyectos que cuestan tanto dinero. Luego, tenemos Vivenio Residencial. Esta es una que he visto que es de las mejores que he visto que han salido, pero es que es muy joven, apenas tiene un año y algo. Y no he visto que reparta dividendo, no hay dividendo. Y eso probablemente sea porque aún no está clara la cosa, están acumulando capital, no lo tengo muy claro, pero como vemos ha subido de 1.20, porque es 1.18, aquí en el pico será 1.20 a 1.3 en 2 años y algo, que eso es un 5%, ¿no? No llega a un 10, era un 7% ha subido y no ha repartido dividendo. Esto probablemente es porque se ha quedado todo el capital en la empresa y en vez de repartir un dividendo, pues ha ido adentro de la empresa. Pero no podemos sacar conclusiones de si esto ha ido bien o no porque solo tiene un año y algo y de hecho yo nunca invertiría en algo así que no he visto cómo lo gestionan y tal. También hay que decir que he estado echándole un ojo a la empresa y la mayoría de viviendas son de alto standing, nada de ir a barrios pobres ni nada por el estilo. Son todo edificios con piscina y cosas así. Y no me parece muy atractivo. Pero ahora os he enseñado de lo mejor que ha ido. Porque luego he estado mirando y tenemos un montón de ejemplos como... vamos a ver, este no era... ¿dónde está? Era este de aquí, ¿vale? Que era el de los más grandes de España, ¿vale? Y que sí que tiene más tiempo y es un poquito más de tiempo, no mucho más, pero un poquito más de tiempo, y este está residencial y como veis este tiene 806 millones. Y os parecerá mucho dinero, pero hay que tener en cuenta que eso es capitalización. Normalmente las SOCIMIs o los REITs están valorados entre 1.4, 1.5 o 2 veces el valor real de los inmuebles y por lo tanto esto querrá decir que tendrán unos, así a grosso modo, 400 millones en viviendas, ¿vale? 400 millones en viviendas parece mucho dinero,
¿vale? Es dinero, pero hay que tener en cuenta que cuántos edificios son eso en total, ¿vale? 400, bueno, si cogemos que una casa en Madrid, porque mayormente están en Madrid, que lo he mirado, una casa en Madrid media, pues que se puede valer 130.000, y me he ido un poco para abajo, ¿no? Porque yo creo que hay más caras. Luego, y el tipo de viviendas que compran esta gente no son viviendas tampoco de las más baratas. Entonces, esto lo multiplicas, no sé, normalmente cuántos pisos hay en una finca, 17, más o menos. Eso quiere decir que cada finca vale 2 millones, más multiplícale que tienes la finca y que compras la finca, por lo tanto, por lo menos un 10 o un 15% más, por 1,15, y eso es lo que vale cada edificio. Si eso lo multiplicas por 100, ¿cuánto es? Y luego, o sea, en total tendrán unos 170 edificios por toda España. 170 edificios. ¿Qué son 170 edificios? Eso no es nada. Para lo que es toda España, y no es absolutamente nada. Y después, ha ido bien y dirás, es que estás pintándolo muy bien, tal, a ver cuánta pasta han ganado. Pues nada, invierte aquí. Invierte aquí si tienes narices. Testa Residencial Socimi S.A. Revalorización de un menos 62%. Esto es un claro ejemplo de algo que sale mal. Como veis, esos famosos fondos buitre no tienen por qué siempre ganar dinero. De hecho, de los dos más grandes, uno ha ganado muy poco y está recién cumplido los años, y este se ha ido a pique, porque un 60% de caída en una Socimi es una locura. Y además, es que realmente pienso que las Socimi son inversiones pésimas en España. Es que yo estoy invirtiendo en REITs fuera de España, porque el mercado inmobiliario español no es tampoco tan buena inversión. Por mucho que algunos, yo sé que acceder a una vivienda es complicado, pero ¿qué rentabilidad realmente le sacas a una vivienda? Piénsalo. Después de impuestos, luego si alguien te lo tiene que gestionar, porque es una empresa y tiene gastos de gestión, una oficina, esto y lo otro, una vivienda de 100, o sea, tienes que rebuscar mucho. Yo me cuesta, cuando quiero comprar una casa, me cuesta un año entero encontrar algo que merece la pena. Intento buscar cosas pequeñas y manejables, y le saco un 6, 7% limpio, no más. No más. Y eso me parece muchísimo. Y la inflación es de un 10%. Y después tú tienes que, si te gastas 130.000 en una casa, más impuestos, arreglos, esto y lo 140, va, 145. Y la alquilas a 1.000, ¿vale? Porque encima bueno, 1.000 no, realmente, la alquilarás a 800 o así. Pero vamos a decir 1.000. La alquilas a 1.000, después de impuestos, esto y lo otro, te puede quedar un 8 o un 7%. Y me estoy yendo muy arriba porque, sinceramente, no se alquilan a 1.000, se alquilan a 800 o algo así. Así que te va a quedar un 6-7% en el mejor de los casos si has comprado muy bien la casa y le sacas una buena rentabilidad. En la mayoría de los casos no se le saca a una vivienda ni un 5% limpio. Todo lo que baje del 5% no me parece atractivo, pero si tú coges algo de idealista, lo compras y lo alquilas, le vas a sacar un 3 o un 4%. Esa es la realidad. Y sin tener en cuenta que si lo compras con deuda, tienes un préstamo a pagar, porque estas empresas también tienen deuda. De hecho, una de las razones por la cual está cayendo tanto es porque los tipos de interés están subiendo y por lo tanto estas empresas tienen deuda y los flujos de caja caen, entonces la Socimi se va a pique. Esto es un claro ejemplo de cómo no os penséis que un fondo buitre por tener 180 casas está ganando dinero. De hecho está palmando muchísimo dinero. Y dirá, no, pero es que no las alquilan para ganar dinero más adelante y manipular el mercado inmobiliario. Vamos a ver cuántas casas hay en el mercado inmobiliario español, ¿vale? Lo tenía yo por aquí. A ver, un segundo. Esta es otra, Inmobiliaria Colonial, que tiene bastantes más años, del año 2002, y sí, pegó un boom. Esto es la burbuja inmobiliaria, que fue una locura eso, ¿vale? Esto fue una burbuja especulativa, evidentemente, y quien entró en ella a cualquiera de estos precios ha salido escaldadísimo. O sea, mirar esto, ¿vale? Mirar esta barbaridad. Y aunque mires el gráfico de 5 años para acá, es que da pena. Es perder un 40%, te da un 3 limpio. Es que en solo 3 o 4 años se ha perdido un 30%. Y esta Socimi también es grande. Es para que veáis, porque esto es la realidad. Luego, ¿cuántas viviendas hay en la ciudad de Madrid? Y a mí me perdonar, en España. ¿Cuántos edificios de vivienda hay en España? Hay 8.623 edificios destinados a viviendas, de los cuales 7.700.000 viven
pertenecen a una persona, 839 a una comunidad y las SOCIMIs son sociedades. Y por lo tanto 11.000 de las 8.600.000, 11.000 pertenecen a empresas y fondos buitre. Es totalmente mentira que las SOCIMIs controlan el precio del mercado inmobiliario. Y además, tú imagínate que tienes 10 millones de euros y montas una SOCIMI con 5, porque has sobrado. Te montas una SOCIMI e intentas meter a amigos tuyos, esto y lo otro, y la SOCIMI, pum, la sacas y vale 20 millones. Vale. Tú haces esto y vas a decir, vale, acabo de comprar 10 edificios y no los voy a alquilar para manipular el mercado. Acabas de gastarte de los 2 millones de euros que te has gastado, 2 no, 20, ¿no? Porque 10 edificios, de los 20 millones, 2 millones van a impuestos. Y después todo tienes que pagar el IBI de todo. Luego el mantenimiento de todo. ¿Por qué te crees que no hay un montón de gastos de mantenimiento, esto y lo otro, que hay cosas que se estropean? Después de todo eso, ¿vale? Al final del año, por lo menos has tenido una merma sobre el capital mínimo de entre un 2 y algo a un 3 y algo por ciento. Sobre todo el capital. Por todos los gastos que implica. Teniendo en cuenta que por lo menos vas a gastar, poniéndonos muy muy finos, un 1,5%, estamos hablando de 200 y pico mil euros que vas a palmar de gratis. Todos los años. ¿Qué manipular ni qué leches? Si además solo hay, como hemos visto aquí, 11.000 edificios que están a manos de empresas. La mayoría del mercado lo controla la gente. Puede haber alguna persona que tenga 3 casas o 4, un médico que se ha dedicado a comprar casas y ahorrar en casas, o una persona que tiene empresas y ahorra en casas. Eso puede pasar. Pero no grandes sociedades que controlan el mercado y que, ¿sabes? O sea, no, es que no es verdad. Y lo siento por ser así de directo. Además de que yo no invierto en SOCIMIs españolas. Luego os dejo el enlace debajo y podéis rebuscar todas estas. Pero realmente hay verdaderas barbaridades por ahí que dices, yo no me atrevo. Aquí podemos ver una que apenas se ha movido. Y total para pagar un 2,3%, que está después de impuestos un 2%, un 1,9%, y esto no es rentable ahora mismo con los tipos de interés que hay, porque la deuda estatal da un 3 y algo por ciento, la americana da un 4%, y esto no es de viviendas, es de mercados comerciales. La mejor que he encontrado es esta de aquí, y no se dedica a vivienda, me ha parecido, se dedica a oficinas, shopping centers y centros comerciales. Y esta es la que mejor he visto que ha ido. Pero veo que también no reparte dividendo y probablemente sea por eso, porque se queda, ves la revalorización, porque en vez de repartir un dividendo, se queda el capital dentro de la empresa y como la empresa tiene más dinero, pues se revaloriza la acción, pero es que no te ha dado absolutamente ningún dividendo. Pero, ojo, si hace esto tendrá que pagar impuestos por ello. Imagino que será eso, porque aquí pone que no hay dividendo. Y esto es como de los gráficos mejores que he visto si vais rebuscando. Además he estado mirando y esto de aquí, como veis, el tipo de edificios que hacen pues no tiene nada que ver con vivienda, ni no podríamos llamarlo fondo buitre de esos que va tocando las viviendas por ahí, ¿no? Así que nada, echarle un ojo si queréis el enlace, pero quería dejar esto bien claro porque me cabrea que te llamen a la gente especuladora por ahorrar en vivienda, esto y lo otro, cuando es un negocio que da una rentabilidad muy normalita y con la inflación del 10% que hay es que ni siquiera te combate la inflación sobre el capital que estás aportando, y como se te ocurra sacar un préstamo para comprar la casa, es que te va a quedar un 1 o un 2% de flujo de caja, como mucho, con suerte. Así que, no sé, ¿vale? O sea, el día que yo vea que alguien abusa, diré, mira, abusa, pero es que no es verdad. Y si no, si alguien quiere contestar a este vídeo, que conteste abajo. Pero que me lo fundamente, no que diga, eres un cabrón, esto, lo otro, manipulador, especulador, bla, bla, bla. No, coge y dime con números por qué está mal. Porque no está especulando aquí nadie. Cuando tú estudias, especulas con lo que tienes, tu tiempo. Y luego cuando ahorras, porque eres médico y tienes 100.000 euros ahorrados, pues especulas con tu tiempo y con tu dinero, porque a lo mejor en vez de comprarte una casa, pues te montas una pequeña empresa de pastas dentales o cualquier cosa, porque crees que es lo mejor y eso tiene que aportar algo a la sociedad, y si no aporta nada a la sociedad, pues perderás dinero.
Y si tú gestionas mal y compras casas y lo haces mal, pues perderás dinero. Y si pones el alquiler muy alto, no lo alquilarás. Ya está. Si el problema de la vivienda ha sido los tipos de interés al 0% que ha habido durante un montón de tiempo en los bancos centrales y que los ayuntamientos tienen el suelo completamente regulado. Yo he comprado una casa al lado de un terreno que está vacío y el ayuntamiento no construye y la gente necesita vivienda. Pero como construirla cuesta muchas regulaciones, dolores de cabeza, impuestos, esto es lo otro, y encima no te dejan porque dicen que es zona rural, pero no están cultivando absolutamente nada ahí, pues cuando les dé la gana lo soltarán y entonces habrán más viviendas para la gente que las demande y bajará el precio. Hasta entonces, pues eso. Y nada, como he dicho, si tenéis algo que decir, lo podéis dejar en los comentarios. Dejad un like y compartirlo si creéis que es de vuestro interés. Hasta la próxima. Chao.